Bueno, antes de nada quería dar las gracias a la publicidad por habernos invitado un año más a participar en este foro y a todos vosotros que habéis venido a informaros, ¿no?, en qué punto nos encontramos ahora mismo con este medio tan interesante como es el de la publicidad exterior y sobre todo a los que aún seguís aquí. En estas jornadas hemos hablado mucho sobre cómo ha evolucionado el medio de la publicidad exterior desde sus orígenes y, sobre todo, una evolución que ha sido enorme en los últimos años gracias, sobre todo, a la incorporación de la digitalización y de todas las tecnologías aplicadas a este medio. Con vuestro permiso voy a cambiar de mano, que me pesa el micro. También se ha hablado mucho de la importancia de la publicidad mobile como un partner absolutamente necesario o como un romance, como comentaba Alberto, para conseguir la eficacia en cualquier campaña de exterior. Lo que venimos a presentaros hoy es un caso de éxito de un cliente tecnológico que creo que resume muy bien todo esto que se ha hablado a lo largo de la jornada. You have more power at your fingertips. That's what technology really is. What's a hammer without a person who swings it? It's not about what technology can do, it's about what you can do with it. When you're the artist, it's the paintbrush. We are living in the future we always dreamed of. You have more power at your fingertips than entire generations that came before you. So here's the question, what will you do with it? Bueno, pues efectivamente el caso que os vamos a presentar hoy es de un cliente que es tecnológico por excelencia, como es Microsoft. Es un caso que nos pareció especialmente interesante de presentar en el foro, en primer lugar porque de todo el mix de medios que tenía para esta campaña, la publicidad Digital Out of Home fue la que se llevó la mayor parte del presupuesto. Es un cliente que confió plenamente en el poder de segmentación de este medio, porque vamos a ver luego que era una campaña que no trataba de incrementar imagen de marca de Microsoft específicamente, sino de vender un producto que iba destinado a audiencias muy segmentadas y muy concretas. Y lo hizo sobre todo porque creía en el poder que tiene el medio para crear imagen de marca y para lograr que en muy poco tiempo se reconociera la eficacia y sobre todo el objetivo que tenía este producto. Esta campaña es una campaña básicamente de Digital Out of Home, pero luego se completó con una campaña mobile que nos permitió llegar mucho mejor y de una manera muchísimo más concreta al target final que se perseguía en esta campaña. Como os comentaba, fue un producto de lanzamiento de su plataforma digital y se hizo en los principales mercados de América Latina con una especial énfasis, sobre todo en México, porque existía una mayor concentración de target objetivo por parte del cliente. Los elementos se colocaron estratégicamente buscando sobre todo la presencia que puede tener nuestro cliente final, nuestro consumidor final, que en este caso va a ser una persona responsable de compra de tecnología o un líder de opinión de grandes empresas en cuanto a la decisión y la compra sobre sus instrumentos tecnológicos. Por lo tanto, para nosotros era de especial importancia colocar elementos tanto en los aeropuertos, porque suele ser un target que viaja muchísimo, y también, obviamente, en las zonas de oficinas y en los centros financieros de estas grandes ciudades. La idea era tener todo el tiempo bajo control lo que puede ser el day journey de este tipo de decisor, ¿no? Es decir, es una persona que o bien está viajando o bien se está moviendo por la ciudad para ir a reuniones, que luego tiene comidas de trabajo, que luego a lo mejor se va al gimnasio a hacer algunas cosas personales y sobre todo que tiene muy poco tiempo para estar en familia. De tal forma que la idea era que si no estaba impactado en ese momento por los elementos exterior, porque estuviera, por ejemplo, en su casa, sí que estuviera impactado por la publicidad mobile, por la que se desplegó de manera muy intensa. Para planificar esta campaña utilizamos una tecnología que utilizamos en LATCOM para todas las campañas. Es decir, no solamente trabajamos con clientes tecnológicos, sino que también aplicamos la tecnología y es una herramienta que se llama Planning 2.0 y que nos permite ver los elementos en tiempo real, no solamente seleccionarlos, sino también saber dónde se encuentra nuestra audiencia objetiva. Entonces, en función de los mapas de calor que nos da esta herramienta, nos permite seleccionar los diferentes elementos y hacer una planificación lo más exhaustiva posible.
Otra cosa muy importante que se ha hablado hoy es el tema de la necesidad de adaptar las creatividades a el soporte, ¿no? Y al propio soporte de Digital Out of Home en este caso. Es verdad que los clientes muchas veces no te permiten hacer grandes cambios en su creatividad, pero en este caso sí que intentamos adaptarlo para que en el poco tiempo que duraban los spots se fuera capaz de transmitir exactamente qué era lo que se estaba vendiendo. Que era un producto de Microsoft, por eso intentamos sobre todo agrandar muchísimo el logo y sobre todo que esa comunicación fuera efectiva en ese espacio tan pequeñito de tiempo. Bien, ¿dónde se ubicaron estos elementos? Pues se ubicaron en los aeropuertos, obviamente, porque es un target que viaja muchísimo, tanto en la terminal de llegadas como la de salidas, y muy cercanos también, sobre todo, a las áreas VIP. Luego, y para seguir ese movimiento de nuestro target, ese desplazamiento a lo largo de las ciudades, utilizamos gran formato tanto en las zonas financieras como en la zona de oficinas y también dispositivos tácticos para conseguir, sobre todo, una gran cobertura. Utilizamos también la publicidad indoor para colocar elementos dentro de los propios edificios de oficinas, tanto las recepciones, zonas de paso, ascensores, etcétera, para estar muchísimo más cerca de ese target al que teníamos que impactar, y luego completamos todo esto con publicidad mobile. Primera fase de la campaña fue la comunicación en aeropuertos. Os voy a poner un vídeo muy cortito para que veáis un poco cómo quedó esta campaña. La segunda parte de la campaña fue la ubicación de elementos en zonas muy estratégicas, y dentro de esas zonas estratégicas elementos muy seleccionados en torno a los lugares de oficinas y sobre todo los centros financieros de todas estas ciudades. Fueron más de 750 elementos y consiguieron un montón de impactos en el total campaña. En esta fase 2 también introdujimos la parte de mobile. Esta parte de mobile siguió una estrategia de geofencing, implementando un radio de acción de la publicidad mobile en torno a 100 metros alrededor de donde se ubicaban los elementos exterior. La idea era que una vez que nuestra audiencia estuviera impactada en un primer momento por ese elemento de exterior, pudiéramos seguir impactándola de una manera muchísimo más continua, más segmentada y con una forma diferente de comunicar el mensaje a través de la publicidad mobile. Obviamente se eligieron siempre tanto aplicaciones como sites muy, vamos a decir, afines a este tipo de público, como eran diarios financieros, revistas tecnológicas, etcétera. La publicidad mobile también se utilizó fuera de ya lo que es el geofencing, para que una vez que el usuario estuviera en su casa o en su momento de ocio, seguir impactándole de manera continua con mensajes muy bien dirigidos, con un contenido muy bueno que permitía de una manera mucho más clara explicar en qué consistía ese producto. Y luego, por último, utilizamos una estrategia indoor para colocar elementos dentro de los propios edificios de oficinas, como os comentaba, bueno, recepciones, zonas de paso, ascensores, etcétera. Y esto nos permitió estar muy cerca, muchísimo más cerca de lo que era nuestra audiencia objetiva.
Bien, en total se implementaron más de 1.500 elementos, tanto de outdoor como de indoor, consiguiendo un montón de impactos, casi 75 millones de impactos en las diferentes ciudades. En cuanto a las impresiones mobile, donde más push se hizo fue sobre todo en México, en la capital, porque era una ciudad importante para el cliente. Y luego, por último, elegimos a 4 clientes para, les pillamos un poco infragantis, son decisores de compra tecnológica en 2 grandes empresas para saber si habían visto la campaña, qué les había parecido. Esto fue totalmente espontáneo, no está preparado y queríamos saber si habían visto la campaña y si habían logrado identificar exactamente qué estaba vendiendo Microsoft. De video, sí, que queda todo mucho más interactivo, ¿sí? Y los tradicionales outdoors con fotos, la calidad de la foto ha aumentado muchísimo. Me pareció bueno porque te llama la atención, te llama la curiosidad. Eso ya no lo estás haciendo. Conozco el servicio porque, bueno, estoy en el rubro. Sí, usamos Microsoft, sí. Cuando hablamos de tecnologías de uso general y de uso muy masivo, Microsoft creo que es uno de los que mejor desarrolla ese tipo de tecnologías, las hace fácil de usar y bueno, tiene una ventaja ahí por la gran masividad que tiene. Yo le decía que Microsoft en el pasado para mí era alguien que me vendía licencias de Office. Hoy en día es un partner. Y hoy en día es una empresa que puedo hablar de inteligencia artificial, de cómo utilizar Analytics para mejorar las ventas de nuestra compañía, etc. Yo veo a Microsoft arriba de sus competidores, principalmente por la manera como se está relacionando con, por lo menos con nosotros. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias.